Continuamos en Noticias a las 7 a.m. Vamos a hablar ahora de un tema que pues bueno nos ha ocupado en los últimos días, el tema de la inmunidad, el derecho ante juicio, y es que ya hoy hay que informar que la diputada Julia Maldonado pues tiene un arraigo y se ha iniciado todo un proceso. Se le acusa de malversación de fondos cuando ella estuvo como titular de la Conjuve. También el día de ayer anunciábamos que el alcalde de Villanueva, Edwin Escobar, había perdido su inmunidad y tiene que enfrentar entonces las pesquisas de un juez y del Ministerio Público, porque 4 concejales de esa comuna lo acusan de lavado de dinero. ¿Qué pasa con el tema de la figura de antejuicio, la inmunidad de los políticos? Para hablar de ello nos acompaña acá Marco Antonio Canteo. Él es abogado, analista en temas penales, judiciales y de leyes del país, y también Oscar Comparini, abogado, ambos ya amigos de la casa. Bienvenidos, buen día. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo explicarle a los guatemaltecos lo que significa la inmunidad de un político, esto de antejuicio, para no alimentar los discursos de los afectados que dicen que es una revancha o persecución política? Por favor, señor. Bueno, mire, el antejuicio es un privilegio monárquico que en una república como es Guatemala no debiera de existir. ¿Por qué existe? Existe porque en épocas anteriores, que ustedes tal vez ya no vivieron, antes de 1980, se daba mucha persecución política. Y el antejuicio existía para determinar que la acusación contra determinada persona no era política, sino que correspondía a delitos comunes. Eso era lo único que había que determinar. Si se determinaba que la persecución no era política, pues váyase a los tribunales. Sin embargo, de entonces para acá se ha desfigurado mucho. Y hoy en día, cuando a usted le retiran el antejuicio, le están diciendo casi que es culpable. Están invirtiendo el principio de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque para declarar con lugar el antejuicio se requieren 2 requisitos. El primero, que haya indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo de carácter no político. Y segundo, que también haya indicios racionales de que la persona que gozaba o goza del derecho de antejuicio tiene responsabilidad. Entonces, básicamente, la comisión pesquisidora o el juez pesquisidor que determina levántenle el antejuicio, prácticamente está diciendo es culpable. Hay muchos indicios racionales de culpabilidad y por tanto debe someterse al conocimiento de los tribunales. Sin embargo, para mí ese es un efecto nocivo. Pero si de mí dependiera, yo quitaría el derecho de antejuicio. Es decir, si usted trabaja en la cervecería y comete un delito contra la cervecería, pues lo juzgan. Trabaja en el Estado y comete un delito contra el Estado, sencillamente lo deben juzgar. Yo no veo por qué hoy en día ya no se justifica en absoluto el derecho de antejuicio. Como le digo, es un privilegio monárquico discriminatorio. ¿Qué opina usted, abogado Canteo, al respecto de lo que manifiesta? Bueno, yo creo que hay que diferenciar 2 cosas, un poco por la práctica, yo diría, política que se da en el país, y es que el antejuicio ha sido utilizado o mal interpretado como un derecho de determinados funcionarios, y el antejuicio lo que es una prerrogativa para garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública. Por eso es que se le determina a algunos pocos funcionarios públicos de alto nivel ese derecho para no ser perseguidos y no afectar la función pública. Desafortunadamente, desde mi punto de vista y desde la práctica de hace unos años, el derecho o el antejuicio ha sido utilizado como un mecanismo de impunidad y un mecanismo para cometer toda una serie de actos, yo diría, especialmente de corrupción, y que hoy en día pues es muy notorio en el medio guatemalteco. Diversos funcionarios públicos, diversos funcionarios del Estado están sometidos a diversos procesos justamente, en muchos casos, por señalamientos de corrupción. Por lo tanto, yo diría que hay que hacer una reforma profunda, digamos, en este sentido. La Constitución estableció otra vez el antejuicio y por lo tanto hay que desarrollarlo adecuadamente en la ley, cosa que no tenemos en la actualidad, pero sí un avance importante en materia de transparencia, en materia de proteger los intereses generales del país, sería avanzar hacia un sistema en donde ningún funcionario público gozara de este derecho para no ser utilizado inadecuadamente, que a mi juicio ha sido utilizado, ¿no?
Y es que precisamente muchos hemos visto en administraciones pasadas, muchos se han encubierto como escudo y sábana el tema del antejuicio para hacer N cantidad de desmanes. Lo que usted dice, abogado Comparini, pues sería como que lo ideal, pero en la práctica hemos visto lo contrario. Cuando usted dice que quien comete un delito contra el Estado, pues que se juzgue y que se vaya a la cárcel si es hallado culpable o encontrado culpable. Pero actualmente vemos que prevalece todavía el derroche de dinero a raudales, gente que llega al Estado solo a hacer negocios, coloco a mi mamá, a mi esposa en plazas, en ministerios, o sea, ¿cómo parar esto de tajo? Mire, hay que pararlo con voluntad política, con decencia, con la aplicación real de la ley, pero no con el antejuicio. El antejuicio, al contrario, motiva que haya más esa situación que usted está mencionando. Yo creo que lo que está sucediendo en este año, en que le han retirado el antejuicio a una cantidad interesante o importante de funcionarios, es muy bueno. Es muy bueno porque esos funcionarios deben enfrentar la justicia y deben probar su inocencia, ¿verdad? Lo que no podemos tampoco es masacrar a la gente, es decir, como lo hacen los jueces de la impunidad. Eso es verdaderamente una payasada, ¿verdad? El señor el tico, ¿cómo es que se llama? Dalanese, ya está procesado por acusaciones falsas en Costa Rica y venimos nosotros aquí a darle un lugar preponderante para que aquí también haga acusaciones falsas o presuntamente falsas. Él debió haber acudido al Ministerio Público y plantear sus denuncias y posteriormente el Ministerio Público investigar. Pero esto se está volviendo ya un sistema inquisitivo, como era el sistema anterior penal en Guatemala, solo que contra todos aquellos que le caen mal a la Sicilia. Entonces, vemos que el antejuicio en realidad ha sido utilizado exclusivamente ya para atrasar procesos. Por ejemplo, el proceso en contra de uno de los expresidentes del Congreso de la República, que se tardó casi 3 años en determinarse vía amparos, nulidades, etcétera, que finalmente le retiraron el antejuicio. ¿Con qué resultado? Va a tribunales y lo condenan a una pena conmutable, que hubiera sido desde el principio la pena que le correspondía por lo que pidió el Ministerio Público. Entonces, la utilización del antejuicio lo único que logró en esa oportunidad fue atrasar un proceso, arruinar la institucionalidad del país, darnos mala prensa internacional. Por eso es que, independientemente de que tiene la razón el licenciado Canteo, de que está en la Constitución y de que hay una ley en materia de antejuicio, debe buscarse la fórmula de reducirlo, ¿verdad?, al mínimo. Por ejemplo, en el caso del presidente y la vicepresidenta, ¿en qué mente enfermiza cabe llegar a acusarlos a ellos de responsabilidad por lo que pasó en Totonicapán? Si la responsabilidad penal es personalísima y hay ya jurisprudencia en ese sentido en Guatemala. Yo no sé si ustedes recuerdan al exministro de Gobernación Danilo Parinelo y al coronel Mérida, que era su viceministro. Serrano Elías. Claro, ellos fueron condenados hasta segunda instancia por el caso Alioto. Sin embargo, en casación la Corte Suprema determinó hacer valer el principio general del derecho penal de que la responsabilidad penal es personalísima. Y casó la sentencia y los dejó en libertad, ¿verdad?